Antes de que sigas viendo esto, quiero que hagas algo. Si tienes un carro más o menos nuevo estacionado afuera, ve a la cajuela, levanta la alfombra del piso y asómate abajo. Hay una probabilidad muy real de que ahí no encuentres absolutamente nada. Un hueco vacío. O peor, una cajita de plástico con una botella y un compresor de aire. Ahí donde toda la vida hubo una llanta de refacción. Y si eso te acaba de pasar, tengo malas noticias. No fue un error de fábrica, ni te la robaron. Te la quitaron a propósito. Y tú pagaste por un carro completo. Según la AAA, casi el 30% de los carros nuevos vendidos en los últimos años ya salen de la agencia sin llanta de refacción. 1 de cada 3. Las armadoras te van a dar 3 razones muy bonitas para explicarlo, y todas suenan razonables. Pero hay una cuarta razón que no aparece en el folleto, y es la verdadera. Hoy vas a descubrir por qué desapareció la refacción, por qué el kit que te dieron a cambio es inútil justo cuando más lo vas a necesitar, y qué debes hacer tú si te ponchas en la carretera con un carro que no trae nada. Quédate, porque el dato del final te va a caer como cubetazo. Bienvenido a Cosas Simples que Sorprenden, el canal donde lo más asombroso casi siempre estuvo frente a ti, esperando a que te asomaras. Vamos por partes. Durante décadas, la llanta de refacción fue sagrada. No importaba si comprabas un sedán austero, una camioneta o un carro de lujo. Ahí estaba, abajo de la alfombra de la cajuela o colgada atrás. Era el salvavidas. Tu papá te enseñó a cambiarla, o al menos te enseñó dónde estaba. Y de pronto, en la última década, empezó a desaparecer. Hoy abres la cajuela de un carro nuevo y en su lugar te dan un kit de reparación, un compresor de aire, o nada, absolutamente nada. Y aquí en México lo estamos viendo clarísimo con la llegada de los carros chinos. Basta con meterse a redes sociales y ver a la gente preguntando, medio enojada, por qué su BY de nuevo no trae refacción. No es un rumor, es la nueva normalidad, y llegó sin que nadie te avisara. Y ojo, que esto no es exclusivo de una marca ni de los carros chinos. Marcas europeas, japonesas, americanas, todas le entraron. La diferencia es que con los carros chinos llegó de golpe, y a un montón de gente al mismo tiempo. Y por eso se está notando tanta ahorita. Pero la tendencia lleva años caminando calladita. Entonces, ¿por qué? La primera razón oficial es el peso. Las armadoras están bajo una presión brutal para cumplir normas ambientales y de rendimiento de combustible. Y cada kilo cuenta. Una llanta de refacción, más el gato, más la llave de birlos, pueden sumar entre 13 y 23 kilos. Suena a poco, ¿verdad? Pues quitando eso, el carro rinde un poquito más. Para ti la diferencia es casi imperceptible. Pero multiplica ese poquito por cientos de miles de carros vendidos. Y de pronto la armadora cumple con la norma sin gastar un peso en tecnología nueva. Nada más te quitaron algo tuyo. La segunda razón es el espacio. Los diseños modernos quieren cajuelas más aprovechadas y carrocerías más aerodinámicas. Y con la llegada de los híbridos y los eléctricos, el problema se volvió serio de verdad. Las baterías se comen el espacio que antes ocupaba la refacción. Ahí sí hay un argumento técnico real. Pero fíjate en un detalle. Esto también pasa en carros de gasolina, donde el espacio ni siquiera es el problema. Y la tercera razón es la tecnología, que es la que más les gusta presumir. Te dicen que las llantas modernas evolucionaron, que ahora existen las llantas Run Flat, diseñadas para seguir rodando aunque pierdan todo el aire. Y es cierto, con una de esas puedes recorrer entre 80 y 160 kilómetros para llegar a un taller. También te dan un kit sellador con compresor, que sirve para tapar un piquete pequeño y seguir tu camino. Todo suena moderno, seguro, resuelto. Ya no necesitas la refacción, dicen. Aunque hay un par de detalles que no te cuentan de las Run Flat. Son bastante más caras de reemplazar que una llanta normal. Ruedan más duro porque llevan el costado reforzado. Y no todos los talleres las manejan. Así que cuando se te acabe la vida útil, la cuenta llega más alta. Pero bueno, eso ya es problema tuyo, no de ellos. Pues aquí viene lo más raro. Y esta es la parte que te prometí al principio, la que hace que todo el argumento se les caiga. Ese kit que te dieron a cambio de tu llanta funciona solo en un caso, cuando te entra un clavo chiquito, derechito, en la parte plana de la llanta. Nada más en ese caso. ¿Y qué pasa si te revientas el costado de la llanta contra una banqueta? El kit no sirve. ¿Y si te abres un tajo grande con un bache de esos que hay a montones en las carreteras mexicanas? El kit no sirve. ¿Y si el golpe te dobla el rin? El kit no sirve para nada. Piénsalo bien. Los peores ponchones, los más comunes en nuestras carreteras, los que de verdad te dejan tirado, son exactamente los que el kit no puede reparar. Te quitaron la solución que servía siempre, y te dieron una que solo sirve cuando el problema es chiquito. Y si el problema es grande, ¿qué te queda? Grúa. O sea, exactamente lo que la refacción existía para evitar. Y ahora sí, la cuarta razón.
La que no viene en el folleto. Hablemos de dinero. Una llanta, un rin, un gato y una llave de birlos cuestan dinero. Fabricarlos, comprarlos y montarlos. En cada carro. Quítalos y la armadora se ahorra ese costo. Y adivina qué, el precio del carro no bajó ni un peso. Al contrario, los carros están más caros que nunca. O sea, te quitaron piezas, no te bajaron el precio y encima te lo vendieron como si fuera una mejora. Diseño moderno, carro más ligero, más eficiente. Es una de las jugadas más elegantes que he visto. Convertir un recorte de costos en un argumento de venta. Y funcionó porque nadie se dio cuenta. Y las consecuencias no son teóricas. La AAA reporta que millones de conductores cada año se quedan varados precisamente por no tener refacción. Millones. Y ahora imagínate el escenario mexicano. Te ponchas de noche, en una carretera federal, sin señal en el celular, con la familia en el carro. Abres la cajuela buscando la refacción y encuentras una botellita. Ese es el costo real de los 13 kilos que le ahorraron a la armadora. Y hay algo más, algo que casi nadie considera. Cambiar una llanta era una tarea que cualquiera podía aprender en 20 minutos. Tu papá lo hacía, tú lo podías hacer. Era independencia pura, a la orilla del camino, con las manos sucias y sin depender de nadie. Ahora, con selladores y llantas especiales, la mayoría de la gente ni sabe qué hacer. Y muchas veces se necesita ayuda profesional. No solo te quitaron un pedazo de hule, te quitaron la posibilidad de resolverlo tú mismo. Entonces, ¿qué haces tú? 3 cosas, muy concretas. Primero, si estás por comprar un carro, ábrele la cajuela en la agencia y levanta la alfombra antes de firmar. No preguntes, verifica con tus ojos. Segundo, si tu carro ya no la trae, considera invertir en una refacción de tamaño reducido con su gato y su llave. Sí, cuesta. Y sí, pesa. Pero es la diferencia entre resolver en 20 minutos o esperar una grúa 3 horas. Y tercero, y este es gratis, aprende a usar lo que sí traes. Saca el kit hoy, sin prisa, en tu cochera, y léelo. Porque el peor momento para aprender a usar un compresor es de noche, ponchado, en medio de la carretera. La llanta de refacción no desapareció porque dejara de servir. Desapareció porque a alguien le convenía que desapareciera. Y esa es la lección que va mucho más allá de tu cajuela. Muchas de las cosas que nos quitan vienen envueltas como si fueran mejoras. Nos venden la ausencia como si fuera innovación. Porque a veces, las cosas más simples que vemos todos los días esconden las historias más sorprendentes. Y ahora dime tú en los comentarios, ¿tu carro trae refacción o ya te tocó abrir la cajuela y encontrarte el hueco vacío? Me urge saberlo. Si este video te hizo ver diferente a algo que dabas por hecho, dale like y suscríbete. Porque cada semana descubrimos juntos la historia oculta detrás de las cosas simples que nos rodean todos los días.